Listo, ya son las 7 en punto, su merced dirá. Ok, bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer nuevamente estar en este gran round de Banco de Sangre y Medicina Transfusional y en este espacio educativo que la cardio junto con educación médica nos brinda para seguir creando momentos de aprendizaje. Quiero hoy presentarles al doctor Freddy Ariza, anestesiólogo. Actualmente trabaja en la Clínica Valle de Lili y es el coordinador para la TAM de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management. Doctor, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado a la cardio en todo este tema y bienvenido a esta presentación. Doctora Angélica, muchísimas gracias. Agradecerle a la doctora Patiño y al Banco de Sangre de la Cardio este espacio para hablar un poquito sobre un tema que finalmente es el centro de nuestro gran objetivo y es que nuestras instituciones, pero más aún, más arriba, nuestros gobiernos tengan un interés genuino en incrementar pues las normativas para proteger nuestra población de una condición tan importante como es la anemia y los déficits carenciales como, digamos, son uno de los fundamentos primordiales para el éxito de los programas de Patient Blood Management. Voy a tratar de abarcar gran parte de este tema, pero sobre todo contarles que pues vengo en representación de la Federación de Sociedades de Anestesiólogos. La Federación Mundial tiene un programa muy bonito que está tratando de incrementar el interés en los programas quirúrgicos en el tema de gestión de la sangre del paciente, y la Sociedad Iberoamericana. No tengo en este momento ningún interés comercial que me mueva a hacer esta charla. Mi principal conflicto de interés es venderles la idea de que Colombia y Latinoamérica son foco en este momento de gran interés para el mundo, porque nosotros ideamos una forma de comprometer a todas las organizaciones, instituciones y países del mundo a través de la organización de lo que se llama el documento Declaratoria de Santa Cruz, un documento firmado en octubre del 2022, inicialmente por todas las sociedades de anestesiología de Latinoamérica, pero que se ha extendido a todo el mundo y que en este momento pues ya traspasa Europa, Asia y África. Ya esto es reciente, la inclusión de Zambia y de Uganda en este compromiso por sacar adelante nuestros programas de Patient Blood Management, porque todos tenemos una situación como esta que les voy a reflejar inicialmente. Estamos en un hospital relativamente con buen acceso a tecnología, tenemos nuestro laboratorio clínico, tenemos nuestro banco de sangre, recibimos población infantil, atendemos pacientes obstétricas y adultos mayores, tenemos unidad de cuidado intensivo, pero muchos de estos pacientes son transfundidos durante su hospitalización. Vemos frecuentemente todavía transfusiones profilácticas, entre comillas, de glóbulos rojos para antes de cirugía, o porque llegó y a alguien se le ocurrió el cambio de turno, hace que el de la noche decida poner una unidad de glóbulos rojos para mejorar esos números de su paciente. Y cuando vamos a ver el laboratorio clínico, y en mi interés franco de querer cambiar la situación, no tiene o no posee las pruebas de laboratorio para identificar muchas de estas causas de anemia en estos pacientes, y pareciera que hubiese una actitud indiferente en general entre el gremio, entre el equipo médico y muchas de las profesionales de enfermería. A pesar de que existen muchos protocolos de actuación en mi institución, no se cumplen y faltan todavía algunos. En este momento, mi situación es que he leído sobre PBM y les he comentado a mis colegas el tema. Parece que se interesan, pero no entienden muy bien cómo poder arrancar. Y en mi afán o mi interés por poder arrancar mi programa, he pedido una reunión con dirección médica y los administrativos de mi clínica. Les
enmarqué la situación de urgencia, les mostré algunas de mis estadísticas y les demostré con algunos datos que los programas de PBM podían disminuir los desenlaces de morbimortalidad de la institución, podrían reducir las intervenciones hospitalarias, reducir las estancias hospitalarias y sobre todo reducir la carga y los costos para una nueva oportunidad de abrir más servicios, comprar más tecnologías en la medida en que comenzara a ahorrar la institución. Y la dirección médica y su servicio de calidad me ayudaron a revisar mis guías institucionales y observé que estaban desactualizadas, que faltaban muchas de las guías básicas para el uso de hemocomponentes en poblaciones especiales, que no habían unas rutas clínicas claras en mi institución para atender la anemia y el déficit de micronutrientes, que no había un sistema de seguimiento. Entonces, fíjense que esta situación que les enmarco aquí, que es una situación hipotética, nos pondría en una posición complicada. Puede ser que algunos nos desanimemos y abandonemos esta idea desquiciada para algunos de arrancar un nuevo normal en la atención de los pacientes, o seguiría intentándolo, ¿no? Raspando la pared a ver qué color encuentro y qué respuesta puedo llegar a lograr en esta cruzada, que es básicamente lo que estamos haciendo. Para lo anterior, esta pequeña introducción, quisiera hablar un poquito, introducir el tema de la anemia y una cantidad de condiciones asociadas a esta enfermedad, a este síndrome, como condicionante de la salud de nuestras poblaciones. Si vemos la definición de anemia, se refiere específicamente a una disminución neta de la masa de eritrocitos circulantes que conlleva a una serie de efectos. Entre ellos, no es el único, pero condicionaría una disminución de la capacidad de transporte en el oxígeno de la sangre. Sin embargo, entendemos que los eritrocitos circulantes no solamente se encargan de transportar el oxígeno, sino también de traer y eliminar una cantidad, transportar una cantidad de elementos importantes derivados del catabolismo, CO2 y una cantidad de sustancias y procesos químicos relacionados con la homeostasis interna. Entonces, digamos que la anemia que solamente es observada o justificada desde el punto de vista del transporte de oxígeno, tiene muchas otras aristas que son muy importantes. Para centrarnos en el tema de los eventos que están constantemente interactuando, digamos que el hecho de ver una disminución en el aporte de oxígeno hace que se activen una serie de mecanismos, entre ellos pues en la producción de estimulantes de la eritropoyesis, que promueve el incremento en la producción de eritrocitos a nivel de la médula ósea, y este hierro o parte de estos nutrientes, entre ellos el hierro, que es necesario, es requerido bajo unas situaciones de absorción, de transporte, que también es promovido por estas situaciones de hipoxia o déficit de perfusión tisular. De esta manera, pues tenemos unos rangos que interpretamos como normales, y que para muchas poblaciones, ahorita lo vamos a ver cómo cambia completamente la realidad para ciertas áreas geográficas, para ciertas poblaciones, pero en general, digamos que la OMS decide que la hemoglobina es el punto diagnóstico más frecuentemente referido o asociado a este tipo de condiciones que terminan mostrando pues ese fenotipo de anemia, y que en hombres y mujeres tienen unos valores que en este momento son diferenciales. Para hombres 13 gramos por decilitro y para mujeres 12.5 gramos por decilitro, pero en realidad esta condición para los siguientes años creemos que va a cambiar, y para todo el mundo va a tener que ser 13 gramos por decilitro, debido a que
esta condición de menor umbral para la transfusión en mujeres está haciendo que este género sea mucho más transfundido durante las cirugías, durante sus tratamientos grandes o procedimientos de alta gama y está haciendo que nuestras mujeres y nuestras adolescentes estén impuestas permanentemente en un riesgo. Vemos que digamos, hay unos rangos de referencia y digamos, para las diferencias de edad, lo que observamos es que hay un umbral en general que se encuentra entre 12,5 y 13,5 gramos por decilitro. Muchas de nuestras áreas geográficas en Latinoamérica están con hemoglobinas que vemos frecuentemente en 13, 14, 16 gramos por decilitro y las interpretamos como normal, y en otras áreas encontramos hemoglobinas de 11,5, 12, que es lo que se puede presentar a nivel del mar, pero que en últimas es muy importante que nos guíe acerca de cuáles son nuestros requerimientos y cuáles son nuestras condiciones normales. Ojo, que aquí es muy importante que entender que por tener estos valores o estos valores como valores usuales en nuestra población, no quiere decir que no existan digamos, unos potenciales de cambio importantes que especialmente están dados por unas alteraciones o unas características en la nutrición, digamos, en las costumbres alimentarias, en el contexto epidemiológico de muchas de estas regiones, y que hacen que estos valores sean normales, pero que realmente ponen a los pacientes en una condición de riesgo. Para magnificar aún más el problema, tenemos claro que casi 3 billones de personas en el mundo poseen esta condición de anemia y déficit de micronutrientes, la cual, contrastado con digamos, otras alteraciones sanguíneas como la coagulopatía o los sangrados, es 5 a 6 veces mayor. Si observamos la anemia y su relación con otras condiciones de salud pública, vemos que en el 2010, perdón, había una incidencia global para los países de bajos y medianos ingresos del 35 al 40%, y solamente se ha logrado disminuir un 6 a 7% en 12 años. Si la meta global de nutrición para el 2025 de la OMS tiene como objeto reducir la anemia en mujeres en edad reproductiva y en niños también en un 50%, para el 2025 específicamente necesitaríamos tener una reducción sostenida entre 2 a 2,4 puntos porcentuales por año para alcanzar este objetivo, lo cual es muy poco probable que lo logremos si continuamos como estamos manejando en este momento la situación. En el escenario de cirugía, estimadas a nivel mundial, que son más de 300 millones de cirugía por año, tenemos digamos, un relacionamiento entre 3 entidades que se asocian, pero que son completamente distintas en cuanto a que suman y hacen sinergia en los efectos adversos o los eventos adversos y desenlaces digamos, malos después de cirugía, y la anemia resalta por encima del sangrado y la coagulopatía como un factor de riesgo independiente para morbimortalidad y mortalidad. Estamos hablando de poblaciones en donde perfectamente tenemos pacientes que llegan a cirugía y se hospitalizan con un 78 a un 80% de anemia y déficit de micronutrientes, y lo peor aún, saliendo para sus casas con más de este porcentaje, un 85-87% de prevalencia de anemia en este contexto del paciente quirúrgico. Si bien es cierto, Patient Blood Management aparece en el escenario quirúrgico como un gran punto a tratar, pero esto nos envuelve en todas las edades y todos los grupos poblacionales, y adicionalmente todas las subpoblaciones de pacientes que requieren atención clínica. Fíjense en esta gráfica, en este esquema que nos muestra unos determinantes inmediatos en la parte inferior
que son el déficit de micronutrientes y la inflamación como grandes condicionantes de anemia y pues que se suman a una desbalance entre el consumo y la producción de eritrocitos, pero que esto, digamos, es el desenlace de alguna manera de unos determinantes más importantes, unos determinantes intermedios que están hablando de un inadecuado consumo de nutrientes, de una inadecuada absorción y utilización y de aparición de enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas y parasitosis que en nuestras poblaciones no son infrecuentes. Estamos hablando de inseguridad alimentaria, estamos hablando de cuidado materno-infantil inadecuado, un acceso limitado a servicios e instituciones de salud y un acceso inadecuado a muchas de los programas de atención a la mujer, digamos, a la salud femenina y a la salud pediátrica. Claramente detrás de todos estos déficits de micronutrientes una vulnerabilidad fisiológica, especialmente en estas poblaciones de objeto que son nuestras mujeres y nuestros niños con unos inicios tempranos de maternidad, altos índices de natalidad y esto tiene mucho que ver con la capacidad de política económica, la ecología, el clima, la geografía y nuestras normas culturales y los comportamientos. Obviamente, esto, digamos, al final está muy asociado a lo que son las políticas de salud y el interés de nuestras organizaciones de primer y segundo orden en promover, digamos, esta condición como uno de los objetivos fundamentales para mejorar la población, la salud de la población quirúrgica. Si bien, digamos, tenemos dos grandes grupos de condiciones que terminan en anemia, vemos que la anemia ferropénica, que es, digamos, un representante que en su mayor cuantía pone como es el ejemplo claro de las anemias carenciales, y el déficit funcional de hierro, vemos como digamos, en la deficiencia absoluta de hierro, lo que tenemos es unas reservas completamente agotadas o muy bajas para soportar la producción normal de glóbulos rojos. Todo este hierro que está acumulado en el sistema retículo endotelial de hígado vaso está asociado a unos cambios moleculares en muchos de los marcadores y a grandes rasgos, voy a adelantarme un poquito, tenemos una característica reducción en el indicador más importante de las reservas de hierro, que es la ferritina, y en los marcadores de movilización del hierro, como es la saturación de transferrina. Mientras que otras condiciones que de pronto en nuestro medio son menos frecuentes, pero que cada vez ganan más importancia, son los déficits funcionales, en donde hay reservas de hierro o pueden estar levemente disminuidas, pero no se pueden movilizar porque hay un bloqueo específico a pesar de un suministro adecuado de hierro. Y en este caso también hay unas características de laboratorio que hacen ver y que hacen diferenciar en la gran mayoría de situaciones estos déficits. Concentrémonos en la anemia que está asociada por ahora al déficit de hierro, en donde podemos tener pacientes que no están anémicos, pero si ustedes ven en la parte de abajo, sus reservas de hierro están notablemente disminuidas. Es decir, tenemos pacientes no anémicos en donde ya los déficits de hierro se presentan y principalmente se dan cuando el individuo tiene hemoglobinas por debajo de 13 gramos por decilitro, en donde las reservas de hierro ya se encuentran por debajo del 60 al 50%, y en la medida en que va progresando digamos, esta disminución en la hemoglobina, se va volviendo mucho más evidente la alteración de las reservas de hierro, hasta ver cómo pacientes con hemoglobina de 12, que diríamos puede ser en mi escenario normal, ya tienen menos del 10% de las reservas de hierro. Esto básicamente nos pone en una situación de urgencia para que gran parte de nuestros pacientes que poseen digamos, enfermedades crónicas o que van a someterse a procedimientos digamos, de mediana y alta complejidad sean investigados
digamos, en esta condición que no solamente tiene que ver con el tema de anemia. Acuérdense que el hierro es un metal muy importante, podríamos decir que es un metal, un biometal precioso, en la medida en que el hierro es utilizado para gran parte de los procesos cerebrales, gran parte de los procesos cardiovasculares y de función endotelial y de muchos órganos. Es decir, tenemos básicamente aquí una situación de pandemia en donde el déficit de hierro está muy claramente identificado como digamos, la gran simuladora o la gran condición que se encuentra en gran parte de nuestros pacientes y que nos pasa por las narices y no lo vemos. Es muy importante clarificar que la anemia que se diagnostica con los niveles de hemoglobina es una condición independiente y que debe ser diferenciada del déficit de hierro porque, digamos, muchos pacientes que no tienen anemia pueden ya tener, como lo mostré anteriormente, este déficit de hierro y no solamente de este, sino de muchos nutrientes. En el déficit de hierro, digamos, la ferritina, a diferencia o en contraste con la hemoglobina, que es el indicador de anemia, la ferritina es el primer parámetro que se altera. La anemia ferropénica no respeta edades, es una situación de alta prevalencia mundial en niños, por ejemplo, estamos hablando del 40 al 50% de nuestros niños con este síndrome y siendo la causa número 5 de años vividos con discapacidad en los niños, afectando a una gran cantidad de adultos y niños y un fuerte predictor perioperatorio de transfusión en varios tipos de afecciones y procedimientos en donde los eventos adversos están muy bien identificados con una información de muy alta calidad y que nos hacen saber o nos ponen en alerta de que la anemia, al menos en el preoperatorio, es un factor de riesgo para malos desenlaces modificable, en donde muchas de estas condiciones, cáncer, enfermedad renal, enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia cardíaca, están asociadas a esta condición. Por ejemplo, en cáncer estamos hablando de un 50% de los pacientes con esta condición de anemia ferropénica en tumores sólidos, 44% en los pacientes de anemias y neoplasias hematológicas malignas. Pues claramente es una condición que no es infrecuente en nuestro ambiente hospitalario y que cada vez condiciona más una importancia, un interés por muchos de los grupos. Recientemente observé con mucha alegría que las guías de falla cardíaca tienen como uno de los parámetros más importantes la evaluación y el tratamiento temprano de la anemia y el déficit de hierro como uno de los condicionantes más importantes para mejorar la función cardiopulmonar en los pacientes y reducir las complicaciones derivadas de la insuficiencia cardíaca y todas las alteraciones digamos, cardiovasculares asociadas a deterioro de la función cardíaca. Si bien es cierto, el déficit de hierro pues abarca una gran cantidad de estas condiciones, vemos que déficit carenciales como la vitamina A, el ácido fólico, gran parte de las vitaminas del complejo B, tenemos la cobalamina, tenemos el mismo ácido fólico, tenemos la riboflamina o vitamina B2, la vitamina B6, las vitaminas C, la D y la E, muy importantes y que todas están, digamos, integradas en diferentes puntos importantísimos, claves de la producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, la vitamina A, que es digamos, una vitamina básica, importante para la maduración de los eritrocitos, se encuentra alterada o en déficit en el 33% de nuestros niños y en el 15% de las embarazadas. El ácido fólico, que es un fuerte, digamos, sustrato importante para el embarazo y para que se lleve a cabo, digamos, la maduración correcta del feto y un fuerte potenciador del crecimiento fetal, se encuentra notablemente disminuida durante el embarazo y tiene mucho que ver
junto con la vitamina B12 o cobalamina, con los déficits carenciales derivados de estas que tienen que ver con unas alteraciones en el DNA en este caso, pues obviamente los eritroblastos y de todo el proceso de maduración del eritrocito hasta su etapa madura. Entonces, fíjense que junto con el déficit de hierro nos acompañan una gran cantidad de condiciones que tienen que ver con aspectos clave, las vitaminas C, D y E, que tienen que ver con funciones de disminución de los radicales libres y todas estas sustancias de desecho que son tóxicas y imparten una limitación para la producción de los eritrocitos y funciones de redox y movilización del hierro, que son fundamentales, así como también otros metales que son también, digamos, de una importancia vital en la producción de eritrocitos sanos, como son el cobre. El cobre tiene muchísimo que ver con la maduración y los procesos de producción de eritropoyetina. Por ejemplo, el cobre es fundamental para que se dé una buena producción de eritropoyetina, y el zinc, qué no decir, pues en toda la parte que tiene que ver con el metabolismo y la producción de proteínas a nivel de todas las gran cantidad de metaloenzimas que tienen que ver con los déficits estructurales enzimáticos y función eritrocitaria. Pues obviamente, a pesar de que el hierro es digamos, es una condición fundamental en los déficits carenciales que amerita toda nuestra atención, claramente hay otras muy importantes alteraciones que pueden estar concomitantemente asociadas al déficit de hierro, y es por esto que la OMS claramente cuenta con 17 en este momento directrices para la suplementación de hierro. Tal vez en este momento esté yo por debajo del número, pero digamos, para la OMS es fundamental que estas condiciones se puedan solucionar para la siguiente década, y a pesar de que vemos pacientes en los dos extremos de la nutrición, incluso los pacientes obesos, estas condiciones están asociadas a anemia y déficit de micronutrientes. Es decir, obesidad no quiere decir que no haya anemia y déficit de todas estas importantes sustratos para la producción de eritrocitos y glóbulos rojos sanos que de verdad produzcan digamos, un estado de bienestar en nuestros pacientes. ¿Qué laboratorios básicos requiere mi institución para abordar adecuadamente el estudio de la anemia? Claramente muchos laboratorios no miden la ferremia, que pues obviamente estaría enfocada en el hierro circulante, y muchos en contraste tienen en valoración del porcentaje de saturación de transferrina. La transferrina es una enzima que mide o que está digamos, enfocada en el transporte de hierro desde sus reservas hasta los sitios en donde hay utilización de esto, y nos representa la saturación de transferrina, el porcentaje de transferrina unida al hierro, es decir, que nos muestra el hierro disponible. Junto con la saturación de transferrina, la ferritina, que es una enzima que directamente nos relaciona los niveles de los depósitos de hierro, y que digamos, es el estándar, el gold estándar en este momento por la OMS, junto con la saturación de transferrina, para, digamos, discriminar todas estas condiciones. Entonces, digamos que en términos de esta enzima o esta hormona, perdón, asociada a las reservas de hierro, podríamos decir que ya unos niveles de ferritina por debajo de 100 nanogramos por mililitro nos está hablando de que hay un déficit en las reservas, y que se considera absoluto, un déficit absoluto de hierro, cuando la ferritina está por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Digamos, acá tendremos ya que digamos, cada uno en su parte, en su área, identificar si esta asociación de ferritina baja y anemia ferropénica está asociada a una disminución en la ingesta,
a una mayor demanda por embarazo o porque el individuo se encuentra en su desarrollo o porque puede haber un sangrado oculto que nunca se haya encontrado. La inflamación es un fuerte condicionante del bloqueo a la movilización del hierro y también obviamente altera digamos, los valores de estos marcadores diagnósticos en la búsqueda de la etiología del hierro. Y sabemos que la inflamación eleva la ferritina. La ferritina es un marcador de inflamación sistémica junto con el fibrinógeno y otros, la proteína C. Entonces, digamos que en últimas, una buena valoración, un buen inicio para valorar las anemias, la anemia y buscar déficit carenciales estaría enfocado en la búsqueda de los niveles de ferritina, la valoración de los niveles de saturación de transferrina y un marcador de inflamación como es la PCR. Digamos, con esto podríamos saber que el individuo está o no anémico, los depósitos de hierro están bien, hay hierro disponible o se está transportando y no está bloqueado digamos, el metabolismo o la cinética normal del hierro. Entonces, digamos que tendríamos dos metaversos completamente posibles, ¿cierto? Que hubiese hierro en una cantidad adecuada, pero hay un déficit funcional, es decir, hay unos marcadores inflamatorios que están bloqueando esta movilización. Tenemos niveles altos de hepcidina y este paciente no solamente puede necesitar suplementación de hierro, sino se necesita desbloquear este embotellamiento de la cinética del hierro a través del uso de estimulantes de la eritropoiesis o de fármacos que disminuyan la inflamación sistémica. En este escenario tendremos pacientes con falla cardíaca, tendremos pacientes con enfermedad crónica, inflamatoria, tenemos paciente mismo con enfermedad renal, con enfermedad endotelial crónica. Muchos de nuestros pacientes que tienen anemia ferropénica también tienen esta situación y hay que discriminarla muy bien. El extremo de esto sería, por ejemplo, en muchos escenarios vemos pacientes renales con dosis suplementales de eritropoyetina, pero nunca se les ha investigado realmente si tienen el sustrato para que esta eritropoyetina actúe. Entonces es muy importante, digamos, que esta búsqueda diagnóstica del hierro y la inflamación estén, digamos, articuladas, porque el déficit de hierro absoluto pues sería muy fácil de tratar en últimas. No hay hierro, no está disponible, pues entonces vamos a darle claramente a este paciente lo que le hace falta. La anemia, ya hay información de muy alta categoría que nos dice que es un fuerte potenciador de lo peor que nos puede pasar: muerte, falla renal, infección, ACV y transfusiones, que en últimas esta condición, que es la exposición a transfusiones halogénicas, pues incrementa 2 a 3 veces el riesgo. Estamos hablando de casi, digamos, un metaanálisis que juntan casi un millón de pacientes, en donde 40% de ellos estaban anémicos y pues claramente muchas de estas condiciones terminan en una transfusión. Digamos, esta situación que nos lleva a que la anemia junto con la coagulopatía y el sangrado sea consecuente con una decisión de una transfusión, está implicada también en la incidencia de errores médicos. Y nos tendríamos que preguntar si es la transfusión una indicación que me vaya realmente a curar la etiología de la anemia que tiene mi paciente. ¿Realmente las transfusiones son una cura? O si la transfusión mejora en estos casos de déficit de micronutrientes los resultados, incluyendo la morbimortalidad y la mortalidad. Acuérdense que las transfusiones tienen un papel inmunomodulador proinflamatorio y protrombótico muy importante, y de alguna manera para todas estas condiciones de anemia y déficits carenciales
hay unas modalidades mucho más seguras y efectivas para tratar esta condición. Gran parte de nuestras transfusiones en el ambiente clínico, que deberían ser principalmente un mecanismo de rescate para las pérdidas agudas de sangre asociadas a inestabilidad hemodinámica, son hechas estas transfusiones más por que queremos resolver la anemia crónica de mi paciente de una manera más rápida o restaurar, entre comillas, el suministro de oxígeno, o porque estamos hipovolémicos, o porque queremos también, digamos, optimizar la hemostasia o para tratar un número. Muchas de estas condiciones definitivamente ponen a nuestros pacientes en una situación que es una condición inadecuada para una transfusión. Si vamos a ver condiciones de morbimortalidad y duración de estancia hospitalaria, pues todas estas implicaciones relacionadas con las transfusiones, que son pues obviamente directa o indirectamente asociadas, estamos hablando de riesgos directos, la misma inmunización, el choque anafiláctico, la misma hipotermia, el trali, el taco, bueno, esa gran cantidad de cosas que ustedes conocen muy bien y que no me voy a detener aquí, pero que también están asociadas a unos riesgos indirectos. Se los voy a decir y voy a ser muy enfático en esto porque quizá no somos claros en que las transfusiones mal indicadas están incrementando la mortalidad hospitalaria, están haciendo que nuestros pacientes tengan más recurrencia de cáncer, que haya mucha más falla multisistémica, mucha más falla renal y muchos más eventos cardiovasculares mayores. Yo me pregunto si cuando observamos estos riesgos indirectos de las transfusiones, gran parte de los que las indicamos estamos completamente conscientes de esta situación. Fíjense que esto ha sido estudiado por muchos autores y vemos cómo grupos como el de Arie, que es una persona pues, que nos ha dejado un legado increíble, Arie Shander, en Inglewood, muestra que 60% de nuestros pacientes tuvieron unas indicaciones inapropiadas para las transfusiones, y esto tiene unas repercusiones severísimas para nuestros sistemas de salud. Estamos hablando de cargas inapropiadas para nuestros bancos de sangre, muchos pacientes sin la oportunidad de recibir el hemocomponente a tiempo cuando realmente lo necesitan, ya millones de pesos, millones de dólares gastados en búsqueda de donantes, y esos millones de pesos y de dólares podrían estar utilizados para comprar un Rotem, una máquina de salvamento celular, y mejorar nuestras estanterías y nuestras farmacias hospitalarias para el uso de estos medicamentos. Fíjense que solamente un 12% de nuestros pacientes tuvieron una condición apropiada para una decisión de transfusión, lo cual a mi modo de ver es una falla terapéutica gravísima y una falla de conocimiento en nuestra área, que nos amerita que en las instituciones universitarias de todas las profesiones de salud haya una cátedra de gestión de la sangre del paciente que ponga en evidencia todas estas cosas. Si vemos, tanto el riesgo de anemia como el riesgo de la transfusión están básicamente en una sinergia permanente, en donde hablamos de injuria de órgano, disfunción de órgano y unas malas prácticas clínicas, en donde pacientes sin necesidad están siendo transfundidos, especialmente en estas zonas grises, entre 7 y 10 gramos por decilitro, en donde básicamente los profesionales de la salud potencian o empoderan a quien toma la decisión de ordenar una transfusión, pero que realmente no se están haciendo la gran cantidad de estrategias para tratar de disminuir la tolerancia a estas situaciones de anemia. Y más aún sabiendo que, por ejemplo, las transfusiones por encima de 5 gramos por decilitro mejoran casi que nulo el aporte de oxígeno tisular.
solamente por debajo entre 5 y 3 gramos por decilitro, uno logra mejorar el aporte tisular realmente de oxígeno. Es decir, que en este aspecto, al menos desde este punto de vista de aporte tisular de oxígeno, lo que creíamos estar haciendo, podemos estar claramente, radicalmente equivocados en este aspecto. Hace 25 años ya se tenía claro que transfundir de manera liberal estaba asociada con peores desenlaces y ahora, en este momento, se sabe que una transfusión no liberal no disminuye la no disminuye la mortalidad a 30 días. Es básicamente casi que lo mismo tener a nuestros pacientes entre 7 y 8,5 gramos por decilitro, 7,5 y 8,5 gramos por decilitro, que estar transfundiéndolos con índices cercanos a 10 gramos por decilitro. Esto pues nos llevaría a una pregunta y es si realmente qué es lo que hay detrás de los programas de gestión de la sangre de los pacientes. Además, pues obviamente de mejorar los desenlaces y salvar millones de vidas, que puede para muchos no significar mucho, ¿cierto? Quizá para otros sea muy importante simplemente el tema de dinero. Pues bien, si no les interesa a muchos el tema de cambiar desenlaces y ahorrar millones de dólares y de pesos en recursos de salud, pues quiero contarles que el bienestar de nuestras mujeres, de nuestros pacientes quirúrgicos y de nuestros niños y de los individuos con déficit de micronutrientes se mejora notablemente cuando nosotros le ponemos atención a este tema de la anemia en general y los déficits de micronutrientes. Y cuando las naciones, los gobiernos comienzan a intervenir desde salud pública, todos estos posibles causas nutricionales y de déficit carenciales, pues van a encontrar un gran beneficio en términos de financieros para los hospitales, los pagadores, los proveedores de salud y las autoridades hospitalarias. Podríamos decir que la sangre es el único órgano que se puede regenerar completamente si le damos lo que ella necesita y si le desbloqueamos varias de las condiciones que mantienen, digamos, cerrado este ciclo normal del hierro. Y esto es fundamental porque hemos irrespetado permanentemente la sangre de nuestros pacientes. Yo me pregunto si a alguien con una trombosis cerebral le ponen un pedazo de cerebro de otro o si a alguien con un infarto le ponen un pedazo de miocardio de otro, pero permanentemente estamos poniendo sangre de otros en muchas de estas condiciones y esto precisamente es lo que viene a abarcar los programas de Patient Blood Management con o gestión de la sangre del paciente, con la detección y el tratamiento de la anemia como uno de los aspectos fundamentales que no, digamos, no contrasta o no bloquea los otros dos que son obviamente mejorar la hemostasia y disminuir el sangrado en esos procedimientos o tratamientos que aumentan el riesgo de sangrar en nuestros pacientes y mejorar la respuesta fisiológica a la anemia. Entonces, digamos que con esto tendríamos una terna muy importante para trabajar en un enfoque centrado en el paciente, ¿cierto? Que es claramente basado en una muy buena información para mejorar resultados clínicos a través de la preservación de la propia sangre del paciente y mejorar la seguridad y el empoderamiento del paciente. Suena una frase de cajón, ustedes la van a ver muy frecuentemente, pero los invito a que analicen todos los componentes de esta nueva definición que ha tenido un endorsement de todas estas organizaciones mundiales y que, digamos, trabaja un aspecto centrado en la persona, ¿cierto? Y centrado en los desenlaces clínicos. Es muy fácil mantenernos en lo que siempre hacemos porque nos es muy cómodo y siempre nos mantenemos en la franja de confort. La franja de confort es lo mejor, lo último, pero definitivamente hay un punto en donde
estas franjas de confort terminan lesionando notablemente la oportunidad para generar un cambio radical en las condiciones de salud de las poblaciones y evitar la indiscriminada carga hospitalaria alta en nuestros países. Y lo único que necesitamos es tratar de trabajarle al miedo al cambio, aprender y ser capaces de crear. Entonces, digamos, en este aspecto, para mí es muy gratificante ver cómo muchos países, muchas instituciones como la Cardio, a través de sus líderes, están haciendo un cambio notable en la implementación y en la, digamos, en la composición de todos estos pilares fundamentales, estos componentes del programa, a través de unas actividades de conocerse a sí mismos, conocerse cuánto es el porcentaje de pacientes que ingresan anémicos a la institución, si hay algoritmos para las atenciones de estas vías de estas rutas de atención clínica, si hay un algoritmo institucional para el manejo de la anemia, para la investigación de la anemia, si dentro de las valoraciones de nuestros cirujanos, ortopedistas, de nuestros demás especialidades quirúrgicas, de nuestros oncólogos que están haciendo la optimización de nuestros pacientes, hay un real, digamos, una real acción en identificar y reponer estos déficits carenciales relacionados con anemia y que permitirían disminuir notablemente la presencia de este síndrome antes de la inducción de anestesia o antes de la cirugía o antes de la quimioterapia. Acá creo que es muy importante entender que la implementación de PBM pues genera unos pasos, digamos, un proceso, ¿cierto? Que puede durar entre 12, 18 hasta 36 meses, pero que si se hace de manera estructurada, se puede llegar a realizar, así sea por áreas, por fragmentos, por componentes, y que tiene que ver mucho con digamos, un enganche a las áreas, a un enganche también a la parte documental, un enganche a la parte de datos y articulación de datos para poder cruzar bien esta información y entender el compromiso tan importante que no solamente corresponde al área médica. Creo que es muy importante comprometer a enfermería y estas profesiones afines que funcionan como realmente nuestras manos y nuestros ojos frente a los pacientes, porque en gran parte los programas de gestión de la sangre del paciente permanecen vivos gracias a la buena, digamos, a la buena acción de las enfermeras y de nuestros auxiliares de enfermería, quienes nos alertan sobre estas condiciones y nos estimulan a hacer y ejercer de verdad un tratamiento adecuado. Digamos, para poder hacer crecer estos programas de Patient Blood Management, necesitamos trabajar, digamos, la estandarización de procesos, ¿cierto? Trabajar la educación a diferentes niveles. Como lo digo y lo repito de manera sostenida, aquí se necesita un cambio universitario a este aspecto. Creo que ya nos encontramos en un punto en donde ASCO, FAME y todas las organizaciones que representan a los gremios de la salud necesitan urgentemente crear las cátedras en gestión de la sangre del paciente para mejorar, digamos, la infraestructura, mejorar la parte de logística, darle ya a la parte de la implementación de programas personal y profesionales que estén claramente sintonizados con este tema para que los programas sean sostenibles. Acá necesitamos que digamos, nuestras analíticas y que haya data management y machine learning que se genere permanentemente en nuestras instituciones para ver nuestras tendencias y enfocar en grandes esfuerzos en grupos de alto riesgo, ¿cierto? Ortopedia, hematología, cirugía cardiovascular, para poder sacar adelante estos procesos. Esta fue la ruta de implementación en Mayo Clinic y que observa y que redunda pues en una disminución sostenida
en el uso de hemocomponentes. Esto es lo que quisiéramos todos y que se asocia a los desenlaces que yo ya les he mencionado. Si nos vamos a la cuádruple meta de la Organización Mundial de la Salud, que es proteger la salud, promover la salud, prevenir la enfermedad y mejorar el estatus de salud de la población, todo está incluido en gestión de la sangre del paciente. Y la única forma que podríamos llegar a obtener estos resultados óptimos es a través de una estructura óptima, que es lo que se establece como el modelo de Donabedian, y que es un modelo de salud pública que se puede llevar a todos los niveles de salud, pero que en últimas nos está diciendo: organice la estructura de su institución, reconozca sus debilidades, venda la idea muy bien, obtenga un apoyo en sus directivas y en el personal que está alrededor de usted para poderlo realizar. En este momento, pues nos encontramos a las puertas de un documento muy importante, que es el documento de implementación por la OMS, en el cual tuvimos la oportunidad de colaborar y en donde nuestros sistemas nos piden que nuestros sistemas de salud se preparen a través de dos rutas claras. Una que es la ruta de arriba hacia abajo, que está hablando desde el gobierno hacia las instituciones, y otra ruta de abajo hacia arriba, que es desde nuestras instituciones a través de los líderes, y cómo el aporte de estas instituciones cambia inmediatamente la zona de afectación y las poblaciones objeto, y aporta al sistema. Entonces, digamos que acá se necesita que nuestros programas, nuestras instituciones o nuestro país en general funcione a través de unas personas valientes que van a conducir estos pilotos de implementación de Patient Blood Management, y que sean capaces de, digamos, tener un compromiso de sacar esto adelante, recolectar los datos institucionales que se requieren para poderse conocer y seguir a través del tiempo, y una aprobación de nuestros directores en este aspecto. Quiero resaltar 4 líneas de trabajo que son fundamentales, que son el desarrollo y la implementación de los sistemas de datos, la implementación de capacitaciones y el desarrollo de trabajo con la comunidad a través de la implementación de procesos clínicos y administrativos. Entonces necesitamos básicamente, para poder implementar PBM, desplegar el movimiento, que es, digamos, crear la sensación de importancia a través de administrativos y áreas y jefes de área, prepararnos para esta implementación, identificar los coordinadores en todas las áreas y crear las rutas clínicas y administrativas para esto. Esto pues necesita liderazgo, responsabilidad y una preparación. Esto necesita una estructura que inicialmente pues necesita el apoyo de la dirección, pero que necesita también un director del programa y unos expertos en la implementación, para que le puedan decir: acá existe la organización PBM Colombia, y que los está apoyando a ustedes como representante de la CIA PBM en cualquiera de sus instituciones. La CIA PBM tiene su página, la pueden buscar en internet y contactarse con ella para que a través de su brazo armado en Colombia pueda brindarles un apoyo y ustedes puedan sacar esas líneas institucionales de trabajo. En las clínicas de anemia, obviamente se necesita un coordinador de esta clínica de anemia o este servicio de anemia, y una enfermera asistencial que nos pueda brindar esa articulación entre farmacia, laboratorio y los administrativos, para que se dé esta ruta efectiva en donde banco de sangre, laboratorio y farmacia y clínicos están muy bien alineados. Nuestra legislación colombiana está muy bien, digamos, fundamentada. Afortunadamente tenemos los CUPS para todos los digamos, procedimientos, para las diagnóstico, para las herramientas diagnósticas y los manejos en este aspecto. Los preparados de hierro parenteral ustedes los van a encontrar muy fácil, los van a encontrar revisiones mejores que todo lo que estoy hablando el día de hoy, pero claramente necesitamos
reestructurar el presupuesto. Para poder hacer estos programas de PBM no se necesita gastar de más, se necesita es reacomodar el presupuesto de las instituciones y que las direcciones médicas sean capaces de hacer reingeniería en los costos, en el staff y en todas estas cuestiones para poder crear mis propios protocolos y mis algoritmos. Ya se sabe que si invertimos en decisiones inteligentes, vamos a tener más ahorros cuando vemos, por ejemplo, unas intervenciones como el hierro carboximaltosa comparado con lo que teníamos antes, el hierro sacarosa que ameritaba más dosis, vemos que los ahorros son muy casi que mínimos realmente en torno a la gran cantidad de intervenciones con las terapias anteriores. Los algoritmos son fundamentales de hacer y hay muchas áreas vacías que están esperando que nuestros pacientes se puedan beneficiar de la recuperación fisiológica de estos déficits carenciales y como lo dije, muchos de estos pacientes también deben recibir junto con la ferroterapia gran parte de la suplementación, vitaminas, como parte del tratamiento exitoso de estos programas para recuperación de la anemia y los déficits carenciales. Es claro y es evidente que necesitamos buscar activamente los pacientes con hemoglobinas preoperatorias o hemoglobinas en general menores a 13 gramos por decilitro. Ya vimos que el déficit de hierro se encuentra casi en un 100% de los pacientes que tienen hemoglobinas por debajo de 12 gramos por decilitro y que son una necesidad urgente en nuestras clínicas de anemia para la intervención oportuna. Todo lo que tiene que ver con nuestro plan básico en salud está incluyendo los procedimientos y los requerimientos necesarios para el tratamiento de la anemia y el déficit de micronutrientes. Así es que, pues los invito, mi invitación grande es a que trabajemos en estos temas y sensibilicemos a todos nuestros equipos sobre la importancia de detectar esta condición. Muchísimas gracias, doctora Patiño, por la invitación y estoy atento a este pequeño bloque de preguntas. Doctor Freddy, muchas gracias. Gracias por esta excelente presentación y bueno, esperemos que alguno de los asistentes eh, tenga alguna pregunta en el chat para podérsela realizar. Hagamos una pregunta rompehielo que me hacen muchísimo las personas que tienen que ver con, digamos, con este interés y ¿es posible crear en Colombia los servicios de anemia como complemento al gran papel que cumplen los bancos de sangre? Por supuesto que sí. Yo estoy completamente convencido de que digamos, la infraestructura que nuestros hospitales tienen, incluso nuestros hospitales públicos, tienen perfectamente, digamos, las condiciones fundamentales para que nuestros pacientes puedan venir de su casa, ¿cierto? Puedan recibir su tratamiento, estar 30, 45 minutos en observación y volver a su casa a estar con su familia, a sacar el nieto al parque, a estar en su trabajo como preparación para una condición grave de salud. Entonces, los CUPS todos están, lo único que necesitamos es vencer la pereza y sentarnos con nuestros jefes de área e identificar cómo serían nuestros códigos internos, nuestras rutas, nuestros protocolos y cómo se harían las órdenes clínicas y las formulaciones para este tipo de condiciones. No sé, doctora Patiño, a mí también me gustaría saber ustedes cómo van en este proceso, si para ustedes también es una gran barrera como como yo lo he identificado, que muchos negamos que esta situación se esté presentando y que no haya una posibilidad de mejora. Bueno, para la Fundación Cardioinfantil La Cardio estamos en este momento revisando todo el estado del arte. La idea es que a noviembre, diciembre de este año ya podamos presentarle
un modelo claro a las directivas de la institución para iniciar en el 2025 todo el apalancamiento que tiene que ver con iniciar el programa de Patient Blood Management en la institución. Evidentemente y claramente tenemos que empezar a educar a todos los médicos porque creo que, como usted muy bien lo decía en su charla, en donde tenemos más falencias es en la educación de todos los profesionales que estamos alrededor de la cadena transfusional y pienso que ese es el pilar fundamental que necesitamos desde todas las organizaciones para poder cumplir con un programa de este calibre como es el programa de gestión clínica de la sangre. Entonces ahí vamos, creo que es un gran avance que vamos a tener este año y obviamente pues con la colaboración de la Sociedad Iberoamericana y de obviamente todo la parte de los de la iniciativa colombiana, por así decirlo, que estamos como empoderados en hacer estos programas mucho más fácilmente en todos los clínicas y hospitales del país. Doctor Freddy, tenemos una pregunta de Irinia que nos habla sobre qué piensa usted acerca de el salvador de células intraoperatorio. Bueno, gracias, doctora Irina, por esa pregunta. Los salvadores de células son un complemento muy importante en las instituciones que manejan procedimientos con alto riesgo de transfusiones halogénicas. Sin duda alguna, hay una oportunidad de recuperar del campo operatorio la sangre derivada de la hemorragia posparto, de la cirugía cardiovascular y de la cirugía de alta complejidad o incluso en los posoperatorios de estos procedimientos, ahora que está tan de moda los pacientes que salen con ECMO. Muchos de estos pacientes presentan coagulopatía asociada y varios de ellos sangran a través de sus drenajes y esa sangre pudiera ser recolectada y salvada, procesada y retransfundida al paciente. Creo que estos sistemas son cada vez más eficientes, van a ser parte importantísima de los condicionantes de los números del éxito de los programas quirúrgicos. Ya hay muchos programas en el mundo que los tienen claramente inmerso digamos, en su logística de los pacientes y cuando combinamos cell savers o sistemas de salvamento celular con pruebas viscoelásticas, que sería la otra parte muy importante para complementar, vemos que estos programas son demasiado exitosos. Es que yo quisiera, digamos, alertar a las personas que siguen transfundiendo después de circulación extracorpórea en bomba, la típica unidad de plaquetas, las 6 unidades de plasma, las 4 unidades de glóbulos rojos, que hay otra forma de hacer medicina y otra forma de cambiar notablemente, digamos, el pronóstico de los pacientes. Entonces, en ese aspecto creo que los cell savers como anexo a los programas cambia muy importantemente muchos de nuestros números. Si bien es cierto, la evidencia no ha logrado demostrar un cambio en mortalidad, sí ha logrado mostrar un cambio en la reducción de transfusiones y la disminución de estancia hospitalaria y de complicaciones postoperatorias. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, Mauricio Beltrán, gracias, excelente presentación. Lina María Ordóñez, una de las dificultades que tenemos es la detección de anemia días antes de la cirugía con el paciente ya hospitalizado y no desde la consulta ambulatoria. ¿Cómo podemos mejorar la detección ambulatoria teniendo en cuenta la desarticulación de nuestro sistema de salud? Sí, esto es una gran pregunta y creo que lo primero que tengo que decir es que estamos en este proceso de lograr que haya una sensibilización a través del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud que complementa dos aspectos muy importantes que son salud sanguínea, que sería todo lo que tiene que ver con medicina poblacional, cómo comer bien, cómo hacer, digamos, una vida realmente
sana, derivada de una adecuada consumo de todos estos micronutrientes y detección temprana de condiciones. Y otra cosa es gestión de la sangre del paciente ya en el ambiente hospitalario. Si nosotros tenemos, digamos, estas dos cosas claras, tenemos que saber que el paciente en su primera visita al centro de salud o al hospital de primer y segundo nivel debería estar siendo ya diagnosticado y evaluado en estas déficits carenciales que claramente dependen de unos condicionantes, digamos, supra inmediatos, como son la cultura, digamos, la cantidad de parasitosis que hay en nuestras poblaciones. Entonces, sí, efectivamente se necesita un compromiso ahí, pero, cuando estos pacientes llegan a recibir atención hospitalaria, esta decisión clave de identificar el paciente está en manos de los clínicos. ¿Por qué? Porque cuando nos llega nuestro paciente a la consulta preoperatoria, ya han pasado 3 o 4 meses de una ir y venir del paciente solicitando autorizaciones y tomándose una cantidad de laboratorios y nadie le ha hecho su tratamiento y optimización. Si muchos de estos pacientes, desde el médico de familia, ¿cierto? El internista, el oncólogo y el cirujano, tuvieran, digamos, las rutas de atención y de identificación de la anemia y el déficit de hierro y de micronutrientes, gran parte de nuestros pacientes ya llegarían a la consulta preoperatoria con esquemas ya implantados en su cuarta semana de tratamiento. Así es que creo que específicamente para la valoración preoperatoria la oportunidad es muy baja. Sin embargo, cuando nos llegue, también hay esquemas que se pueden utilizar, pero la gran ganancia es que nuestros pacientes sean detectados con al menos 3 a 4 semanas antes de someterse al procedimiento o su intervención de alta complejidad. Efectivamente. Tenemos otra pregunta desde su experiencia, de Lady Hernández, desde su experiencia, ¿cuál es el mayor reto, en la implementación de Patient Blood Management? Yo creo que el principal reto para nosotros es lograr que nuestros administrativos se convenzan y nuestros directores se convenzan de la importancia del programa. Porque creo que en la parte de educación lo podemos lograr, ¿cierto? Podemos convencer, pero gran parte digamos, de nuestras directivas y de nuestros administrativos, que son los que toman realmente decisiones en las clínicas y en las instituciones, no lo ven tan claro. Mi consejo, mi recomendación es hagan sus presentaciones y su introducción a este tema no tanto basados en el tema específico de médicos, sino en los profundos impactos en el futuro de la sostenibilidad financiera de las instituciones. En ese punto sí que es importante y hay muchísima información que les puede ayudar. En vista de los efectos secundarios de Oscar Bolívar, en vista de los efectos secundarios de las transfusiones, ¿vislumbra en un futuro la opción de una medicina sin ellas? Yo creo que nunca, por lo menos hasta el momento, no podríamos no podríamos independizarnos completamente de las transfusiones. Por eso me refiero a que las transfusiones son un método de salvamento y una intervención en salud muy importante, muy valiosa, pero con unos potenciales de riesgo cuando está mal indicada grande. Le puedo decir que podemos llegar hasta solamente necesitar, en la gran mayoría de condiciones de anemia, solamente en el 5% de ellas, necesitar de transfusiones. Esto sigue siendo digamos, un número importante que suficiente trabajo para el futuro va a dar a los bancos de sangre, pero tenemos un 93% de oportunidad para usar otras alternativas diferentes a las transfusiones y tratar estos síndromes de anemia y déficit de micronutrientes. Entonces, no podemos despegarnos por ahora de las transfusiones a menos que haya un desarrollo artificial notable, ya se ha hecho y vamos digamos, en esa ruta, ya tenemos, digamos, con el perdón acá de la doctora Patiño, pero tenemos
muestras de que es posible transfundir un plasma, digamos, refinado, un plasma que de verdad tenga las condiciones indispensables, pero eliminando todos los componentes que hacen daño, los leucocitos del donante, todas estas cantidades de cosas, y en ese mismo aspecto va a ir, digamos, progresando la posibilidad de encontrar, digamos, eritrocitos artificiales. Ya hay unos avances, pero por ahora no lo veo claro, y mucho menos para nuestros países de bajos y medianos ingresos. Así es que yo creo que pasarán 1 o 2 generaciones antes de que nosotros veamos esa posibilidad. Bueno, voy a leer 3 preguntas más por cuestión de tiempo y las otras podría mandárselas, doctor, para podérselas contestar a nuestro auditorio. Eh, Momento, ¿dónde iba? Acá. De José Elías Novoa en Montería, ¿qué protocolo debería implementar las instituciones hospitalarias para la anemia en pacientes que rechazan una transfusión sanguínea? Bueno, muy importante este tema. Los protocolos no son documentos estáticos que le sirvan a todas las instituciones un solo documento. Creo que hay guías muy importantes de consenso para la parte de transfusiones, para la parte de identificación de la anemia, que pululan en Internet. Yo lo que creo es que hay que trabajarle unas semanas entre un equipo para adecuar esos protocolos a nuestra realidad. Les pongo un ejemplo, el protocolo de PBM España, del auge, por ejemplo, de la Anemia Working Group, también el protocolo de anemia de la CIAPM, también es muy importante, y yo creo que van a salir en los siguientes meses aún más documentos sobre este tema. Yo les recomiendo especialmente que busquen la página de la Autoridad Nacional en Salud de Australia, en donde hay unas guías muy buenas, muy universales también, para que ustedes las puedan adecuar a sus instituciones, pero sí se necesita dedicarle unas horas a esta parte. Asesórense de la parte de sus profesionales de calidad y de enfermería para que ellos también les ayuden. Nuestros estudiantes están ávidos de que nosotros les demos oportunidad de protagonismo. Ellos nos pueden ayudar a hacer toda esa parte, nuestros residentes, nuestros estudiantes bajo nuestra dirección, para sacar el protocolo ajustado a nuestra realidad. Hay una pregunta bueno, tengo dos, una de Germán y una de José Silva. Muchas gracias, doctor. Excelente información. Hay un paciente de 81 años que tiene la ferritina por el nivel más bajo de lo normal. El cardiólogo le ordenó carboxil maltosa de hierro 1800 miligramos, equivalente a hierro de 500 miligramos, equivalente a 50 miligramos de solución inyectable. ¿Este medicamento ayudaría a mejorar el nivel de ferritina o a disminuir la anemia en este paciente? Sí, yo lo que creo es que de pronto en la prescripción de este medicamento hay que tener también cuidado, no por más hierro que pongamos vamos a tener mejores resultados o más tempranos. La dosis estándar del hierro carboximaltosa es 1 gramo semanal para un adulto, o 20 miligramos por kilo si tenemos individuos, digamos, de bajos pesos, y esto se da 1 vez a la semana. Pero hay que revisar muy bien si este anciano también tiene un bloqueo de la cinética del hierro. Creo que es importante pedir una PCR a esta persona y mirar, porque tiene un potencial también para estimulantes de la eritropoyesis si se presenta esta condición. Muy importante entender que la ferritina no cambia inmediatamente o en las siguientes semanas. Se puede demorar entre 4 y 6 semanas para obtener, digamos, un cambio importante en los niveles de ferritina. Claramente, una ferritina en nuestra población por debajo de 100 ya nos está hablando de que hay una oportunidad para tratar el paciente. Y una ferritina por debajo de 30 nanogramos por mililitro es una indicación para urgentemente recuperar el hierro. Es decir, que sería una indicación para inicialmente hierro parenteral y posteriormente continuar ya, digamos, el hierro oral.
entiendo que las implicaciones económicas son muy importantes. Entonces, por eso es muy deseable que todos manejemos, digamos, muy bien los conceptos para no terminar, digamos, utilizando mal estas terapias parenterales que son costosas y de pronto mal utilizadas incluso pueden generar daño. Entonces, simplemente un poquito de revisión, una revisión sobre el tema. Yo les puedo compartir incluso el PDF de esta presentación para que lo tengamos y podamos, digamos, guiar un poquito mejor estas decisiones. Todas las decisiones que hagamos nuestros pacientes, lo que dejemos o no dejemos de hacer, redunda en los desenlaces postoperatorios. Y este anciano está en un claro nicho de riesgo para lo que dejemos o no dejemos de hacer. Bueno, y por última, la de José Silva, doctor, excelente presentación. En los programas de gestión de la sangre de varios países se está incluyendo el medicamento Luspatercept para tratar la talasemia. También se usa para el tratamiento de la anemia en adultos con ciertos síndromes mielodisplásicos. ¿En Colombia está incluido en el protocolo para la atención médica de sangre? No lo sé, no lo sé en este momento, creería que no, y gran parte de esos medicamentos y estas nuevas terapias de unos años para acá han disminuido notablemente la autorización por el INVIMA y efectivamente son necesarias, pero digamos en términos de importancia pueden ser de pronto de menor relevancia como sí lo serían en nuestras instituciones, tener claramente, digamos, la ruta clínica para identificación y para manejo de la anemia. Acá hay mucha tela para cortar y muchos nuevos medicamentos. Nos quedaríamos horas y horas hablándolos. Yo le agradezco a la doctora Patiño la invitación a la Cardio por esta gran iniciativa e invitarlos a seguir trabajando en el tema de gestión de la sangre del paciente y por ellos, por nuestros pacientes, por nuestros niños, nuestras maternas y por nuestro país. Por nuestro país es muy importante tener unas mejores condiciones sanitarias en nuestra gente a expensas de una buena nutrición y una buena suplementación de los micronutrientes que redundan en una desaparición progresiva de nuestros altos índices de anemia. Son increíblemente altos. Mm. Bueno, mil gracias a todos por estar hasta las 8:17 de la mañana en esta presentación, doctor Freddy. Nuevamente, mil gracias por la presentación, gracias desde la Cardio por estar vinculado a estos programas y seguiremos realizando estos Grand Round con el fin de seguir capacitando a todos los profesionales de la salud que están en todo el ciclo transfusional. Esta charla se va a compartir, Claudita, ¿me recuerdas nuevamente en el canal de YouTube, si no estoy mal? Sí, sí, Para que todos lo puedan revisar nuevamente. sí, sí, señora, así es como nos indica la doctora Patiño. Nosotros pues tenemos que hacer un proceso interno, pero tan pronto tengamos ya como culminado nuestro proceso interno, pues como la charla será subida a nuestro canal de YouTube en la Cardio, de la Cardio. Nuevamente, muchas gracias a todos, doctor Freddy, muchas gracias. Educación de la Cardio también, gracias enormes por todo el trabajo que hicimos para poder sacar este gran round adelante. Y gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.